Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, sí, muy pronto. Mientras tanto, salva y sana con su gran amor y poder. Pon tu fe en marcha, pon tu fe en marcha y al milagro Cristo lo hará. Pon tu fe en marcha, pon tu fe en marcha y el milagro Cristo lo hará. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, sí, muy pronto, amén. Mientras tanto, salva y sana por su grande amor y poder. Pon tu fe en marcha, pon tu fe en marcha y el milagro Cristo lo hará. Pon tu fe en marcha, pon tu fe en marcha y el milagro Cristo lo hará. Pon tu fe en marcha, pon tu fe en marcha y el milagro Cristo lo hará. Gloria a Dios, amén. La fe mueve la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, hermanos. Dios está aquí, al lado suyo, al lado mío, aleluya, cubriéndonos con sus alas de amor y de poder. Gracias, mis amados hermanos. Padre, gracias te damos en esta mañana hermosa, en la cual podemos estar en tu presencia. Venimos ante ti en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, el nombre de Jesús, rogando que tu Espíritu Santo nos lleve a los pies del eterno Cordero, para adorarlo y bendecirlo en esta mañana. Padre, resistimos toda fuerza en los aires opositora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y declaramos este lugar de bendición y poder para la gloria de tu santo nombre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y a su nombre, gloria. Tomen asiento, muy amados hermanos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a retomar nuestro estudio del tabernáculo, que ya estamos llegando al final, ¿no es verdad? Y habíamos estado meditando acerca de la vestimenta que llevaba el sumo sacerdote, ¿recuerdan? Y cada cosa hablaba y nos decía y nos transmitía cosas preciosas y maravillosas. Pero hoy vamos a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Recuerdan que dijimos que el tabernáculo tenía una división y al entrar se le llamaba lugar santo, donde los sacerdotes ministraban allí delante de la presencia de Dios. Pero luego estaba el lugar santísimo. Y lo que separaba esos lugares era un velo, una cortina, que ya estuvimos hablando acerca de ella, de lo colorido y preciosa y maravillosamente hecha, laboriosamente hecha. Esa cortina entonces separaba el lugar santo del santísimo, porque en el lugar santísimo estaba justamente la misma presencia de Dios. El que osaba traspasar ese velo moría irremisiblemente. Solo una vez al año, lo dijimos, el sumo sacerdote, no otro, el sumo sacerdote entraba allí, y no con las manos vacías, sino con un sacrificio de sangre, y lo derramaba en el arca del pacto, allí en el propiciatorio, por el pecado del pueblo y sus pecados. Recuerda que hablamos que había un altar de bronce, del holocausto al entrar, pero allí los sacrificios eran por el pecado individual de aquellos que llegaban. Pero en este caso era por el pecado del pueblo y también del sacerdote. Pero vamos a abrir un poco esto del velo del templo, que es interesante. Vamos a abrir allí en el Evangelio según San Mateo. Ocurrió cuando el Señor Jesús muere en la cruz, ocurrió un evento muy significativo, relevante y extraordinario en el templo allí en Jerusalén. Y allí en Mateo capítulo 27 y versos 50, 27-50, leemos de esta manera: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, es decir, murió. Y he aquí
el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, ocurrieron varias cosas que realmente sacudieron la sociedad de aquel momento. Terremotos, hubo quienes resucitaron. Tremendo esto, ¿eh? Pero también dice, y si aquí marca algo muy importante, que se rasgó el velo del templo y especifica de arriba hacia abajo. Porque ese velo estaba. Ahora no estaba en el tabernáculo, sino que ahora estaba en el templo. Porque el templo siguió las indicaciones que Moisés dio para el tabernáculo. Ese velo también estaba allí. Pero qué cosa que en el momento preciso que Jesús muere, que da su vida para salvación, ¿no es verdad? Ese velo se rasga de arriba a abajo. Esto habla de que entonces ese velo que separaba ya no está. Ya no está. Cristo, a través de su muerte, permite que toda persona, ¿no es verdad?, que crea en Él, como usted lo ha hecho, y nos hemos arrepentido y seguimos a Cristo, podamos tener un acceso directo a Dios Padre. Aleluya. Aquel lugar que, bueno, se había convertido como en un juicio al que entraba, ahora se convierte en una gracia salvadora y redentora. Esto es interesante de ver, hermanos, nos habla y nos habla mucho, por cierto. Dijimos entonces que el sumo sacerdote era el que podía entrar una vez al año, ¿no es verdad? ¿Qué pasó cuando Jesús murió en la cruz del Calvario? Vamos a leer ahora, hermanos, también allí en el libro de Hebreos, ¿no es verdad? En el capítulo número 9 y versos 11 y 12. Capítulo 9, versos 11 y 12, dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Jesús. Y habíamos ya hablado y aclarado y subrayado que Jesucristo es el justamente sumo sacerdote. Dios nos constituyó en sacerdotes a nosotros, los creyentes, pero Él es el sumo sacerdote. Y cuando Cristo murió en la cruz, traspasó los cielos y llegó a la misma presencia de Dios Padre. Y fue también con su sangre, aleluya, derramada en la cruz del Calvario. Y la presentó para expiación del pecado de todos los hombres. Pero la diferencia es que el sumo sacerdote, cuando entraba una vez por año, como ya dijimos, era por el pecado del pueblo y de él. Pero en el caso de Jesús no, porque él no presentó la sangre por sus pecados, porque nunca pecó. Pero sí por todos aquellos que a través de los tiempos iban a creer, se iban a arrepentir y se iban a unir, ¿no es verdad?, a la familia de Dios. Y él traspasó los cielos, aleluya, y llegó al Padre para justamente presentar su sacrificio, el sumo sacerdote. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, alabado sea Dios. Vamos a hacer silencio, estar quietos. Vamos a leer ahora también Hebreos, capítulo 4, hermanos. Allí, la verdad, el libro de Hebreos nos habla mucho acerca de esto. Y vamos a leer el verso 14. Aleluya, capítulo 4 y verso 14 y 16. Nos va aclarando esto.
Y dice, Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Jesucristo, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote, Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué pasaje maravilloso, ¿no es verdad? Dice que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y también que comprende nuestras debilidades, comprende nuestras situaciones, porque Él fue tentado en todo, porque fue hombre como nosotros, humano como nosotros. La diferencia que Él resistió y nunca jamás pecó. Pero Él puede comprender y entender sus debilidades y sus pecados. No es que lo pruebe, pero sí lo entiende e intenta siempre ayudarnos y bendecirnos. ¿Cuántas veces quizás, no es verdad, el Señor ha intercedido por nosotros delante del Padre a través de nuestra travesía en la vida cristiana? ¿No es verdad? Pero ese es nuestro Cristo. Ese es el sumo sacerdote que tenemos. Alguien que nos comprende, nos entiende y se identifica con nosotros porque fue humano y sabe de nuestras debilidades y sabe de las tentaciones también. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. Cuánto maravilloso es nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo, hermanos. Ya no está el velo. El velo que separaba se fue. Ya no hay nada que nos pueda separar de Dios. Si es que encaminamos nuestra fe, nuestro pensamiento y corazón por el único camino que hay, que es Jesús. Jesús es el único camino que nos puede llevar al Padre. Lo sabemos. Y ahí es donde nosotros tenemos que siempre transitar y buscar el rostro de Dios el Padre. El Padre nos atiende cuando vamos a Él en el nombre de Jesús. Si usted va a un lugar y se presenta por un trabajo, va con una recomendación, saca una tarjeta, se la da al secretario, allá va a la persona que está en este asunto, mira y dice, sí, acá que dice el señor Gutiérrez, no sé, no lo conozco. Vuelve el hombre y dice, mire, el jefe dice que no lo conoce. ¿Cómo que no? A ver, no, dice, me equivoqué tarjeta. Y le da otra, ¿no? Y cuando dice, no, me equivoqué de esta, y dice, López, dice, lo conozco, que pase. Esto lo entendemos, ¿no? Es un simple ejemplo, pero para que podamos entender a través de las cosas simples, que no podemos llegar al Padre en el nombre de quien sea y como sea. Hay un solo nombre, hay un solo sumo sacerdote y hay un solo redentor, y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Alabado sea Dios. Que Dios nos haga entender estas cosas, y no solo entenderlas, creerlas y vivirlas y practicarlas, porque esa es la verdadera fe y salvación. Bien, entonces ya el velo no está, se rasgó de arriba a abajo. ¿Por qué dice la Biblia de arriba a abajo? Porque esta redención y esta salvación no fue una obra de abajo, de la tierra, del mundo. La salvación vino de arriba. El Hijo de Dios que se viste de carne humana en la persona gloriosa de Jesús, ¿no es verdad? Dios que viene aquí a la tierra. Por eso se rasgó de arriba a abajo, de arriba a abajo. Por otro lado, hoy vamos a intentar ya entrar en el lugar santísimo. Ese lugar era justamente el lugar donde Dios estaba con su presencia. Podríamos llamarlo como el trono de Dios. Era un lugar muy especial. Su santidad y su gloria estaba inundando ese lugar, ¿no es verdad? ¿Y qué había allí? Traspasando el velo. Solo había un objeto que lo estamos viendo aquí. Acá no está. Bueno, el arca del pacto. Hoy no tenemos porque no está la persona allí, el hermano. Así que bueno, el arca del pacto. Me hubiera gustado que tuvieran una visión del asunto. Gloria a Dios. Y lo vamos a leer en el nombre de Jesús también esto. En el libro de Éxodo, hermanos, allí en el capítulo 25,
del verso 10 en adelante. Gracias, Eduardo. El arca del pacto, el arca del testimonio. Allí en Éxodo, capítulo 25 y verso 10. Recuerden que siempre Moisés fue el que dio todas las orientaciones de parte de Dios para construir el tabernáculo hasta el más mínimo detalle. Y aquí Dios manda a través de Moisés lo siguiente. Éxodo 25, verso 10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medios, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillas a un lado y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Amén. Gloria a Dios. He aquí el elemento que estaba allí, el arca del pacto. Era de madera de acacia y recubierta de oro por dentro y por fuera. Era una caja y sobre ella había una tapa de oro puro, toda una cornisa. Y sobre esa tapa había 2 querubines que fue mandado a hacer a martillo. Esto es interesante también, ya lo estuvimos mirando. Y esos 2 querubines estaban en esta posición, uno aquí y otro aquí, ¿no es verdad? Y mirando el propiciatorio, es decir, donde se iba a derramar la sangre por el pecado, como ya dijimos, del pueblo y aún del sumo sacerdote. Bendito sea Dios. Ese lugar, el lugar santísimo, era un lugar de perfección. Sus medidas nos llaman la atención. El lugar santísimo tenía 5 metros de largo, 5 de frente y 5 de alto. Era un cubo perfecto. Y estaba todo recubierto en oro. Y allí estaba el arca. Ahí está. Bueno, ahí tienen una visión, mis hermanos, ¿sí? Muy bien. Y las medidas del arca eran justamente de 1,25 metros de largo, 75 de ancho, 75 de alto. Esa era la medida. Y tenía esa tapa de oro, donde allí sí se derramaba la sangre. ¿Hemos entendido esto? ¿Sí? Esto era lo que conformaba el arca del testimonio, el arca del pacto. Allí estaba Dios con su presencia misma. Pero en esa caja de madera, de acacia recubierta de oro, recuerda que dijimos que todo en el tabernáculo nos habla de Cristo. Y ya en un principio dijimos, ¿no es verdad?, de que allí está reflejada la perfecta humanidad de Cristo y también su divinidad. Y la madera nos habla de la humanidad, pues la madera es de la tierra, terrenal, pero recubierta todo de oro, por dentro y por fuera. Y dijimos que el oro nos habla de la gloria de Dios, de la gloria de Dios. Y Cristo fue hombre, ciertamente, pero la gloria de Dios estaba fuera y dentro de él, pues él fue el único que pudo cumplir al pie de la letra los mandamientos del Padre. Por eso, ¿no es verdad?, se constituyó en el sacrificio perfecto, perfecto, para redimir a los hombres, a todos nosotros que somos imperfectos y pecadores. Por eso es que por gracia somos salvos y esto es por la fe. Gloria a Dios. Ahora hemos visto las dimensiones. Ahora, ¿qué había dentro de esa caja, de esa arca? Había 3 cosas. No sé si el tiempo nos dará, pero en primer lugar estaba allí la ley de Dios. Es decir, aquellos 10 mandamientos estaban allí. Esos 10 mandamientos. ¿Y quién pudo guardar los 10 mandamientos en forma perfecta? Y siempre.
Fue Jesús. Él dijo, yo no vine a quitar la ley, sino a cumplirla. Y Él cumplió la ley. Ningún hombre, ninguna mujer podía cumplir la ley en forma perfecta. Siempre en algún punto fracasaba, pecaba y fallaba. Pero Cristo no. Por eso estaban allí los 10 mandamientos, la ley de Dios. La ley de Dios. Esos 10 mandamientos, hermanos, si bien están en el Antiguo Testamento, tienen vigencia hoy, aunque se reducen a un solo mandamiento de Jesús. Ustedes lo saben. Amarás al prójimo como a ti mismo. ¿No es verdad? Gloria a Dios. Y allí están los 10 mandamientos. Pero cuando terminemos este estudio, yo voy a seguir con algunas cosas más. Y quizás podríamos compartir justamente los 10 mandamientos. Un tema que ya poco se habla y se ha dejado de lado. Parece que es obsoleto como tantas cosas que están en la palabra de Dios, pero que tienen una enseñanza profunda y maravillosa para nuestras vidas. Ahora bien, Cristo fue el que cumplió justamente esos 10 mandamientos. También allí había una vasija de oro con el maná. Con el maná. Esa vasija nos habla, ¿no es verdad?, de un receptáculo y dentro el maná, aquel alimento que Dios enviaba en la travesía de Israel por el desierto. Pan celestial, ¿no es verdad? Precioso. Y todos los días se lo mandaba a Dios. Y allí estaba el maná. Esto nos habla también de Cristo. Ya lo estuvimos hablando en alguna clase pasada, de que Jesús es el pan de vida, es el pan verdadero. Él dijo, vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. ¿Y qué es lo que puede alimentar Cristo en nuestra alma, nuestro pensamiento, nuestro corazón? ¿Para qué? Para que podamos estar vigorosos, fuertes y con vida. Si usted no se alimenta, bueno, se debilitará, se enfermará y un día, bueno, va a morir. ¿Qué pasa cuando nosotros no nos alimentamos de Cristo, de su palabra, de su enseñanza, de su espíritu? También ocurre lo mismo. El cristiano comienza a debilitarse, a enfermarse. Y un día, aún la fe puede morir. Se puede secar como un árbol. Por eso, nuestro alimento espiritual, mis hermanos, es Jesucristo, el Dios viviente. Bendito sea Dios. Nunca dejemos de alimentarnos del Señor, de sus palabras. Cristo fue la palabra viva encarnada de Dios. Alabado sea Jesús. Y cada palabra de Él es espíritu y vida. Nos renueva, nos bendice, nos fortalece y también nos guía para que no erremos en el camino. Y allí estaba justamente esa vasija de oro con el maná, donde también nos habla del Dios que provee, del Dios que da justamente la bendición a su pueblo. Está hablando de que Dios es el proveedor, cuidador y proveedor. Y eso es lo que ha hecho Dios a través de toda la historia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Proveer, sostener, cuidar, proteger, dirigir a su pueblo en todas las épocas. De aquellos hombres y mujeres que le buscan sinceramente. Gloria a Dios. Los que no lo buscan sinceramente y no se rinden totalmente al Señor, entonces andarán en una nebulosa, ¿vio? En un gris. Ni en blanco ni en negro, en un gris. Y no podrán encontrar nunca la felicidad de lo que es Jesucristo en la vida. Porque no podemos, sin lugar a dudas, comer en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Así lo enseña la palabra de Dios. Aleluya. Y también podemos ver que allí, hermanos, también había en aquel lugar, ¿no es verdad? En tercer lugar, una vara de almendro. Fíjese usted, una vara de almendro de Aarón que había florecido en forma milagrosa. Lea los números 17 porque el tiempo no me da. La vara de Aarón que había florecido. Escuche bien. Qué cosa interesante, ¿no? Estaba allí en el arca. Y cuando, hermanos, viene la primavera, el árbol que primero florece
es el almendro. Es el almendro. Luego que pasa, por decir así, el invierno, que es como una muerte en la creación, la verdad, todo cae, las hojas, vio que es así, ¿no? Pero la primavera, ¿qué nos habla? De que comienza a resurgir la vida, comienza a resurgir, ¿no es verdad? Toda la creación. Nos habla de resurrección. La primavera es como la resurrección. Por eso Cristo siempre será nuestra primavera. Ahora, ¿qué significa en relación a Cristo? Esa vara de almendro que había florecido. Nos habla justamente del Cristo que ha resucitado. Porque San Pablo nos enseña y nos dice claramente de que Cristo, Jesús, es la primicia de la resurrección. Allá en 1 Corintios, capítulo número 15, ¿no es verdad? En el verso 20, gloria a Dios. Vamos a leer el verso 19 también. 1 Corintios 15, verso 19. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, o sea, de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias, escuche bien, primicias de los que durmieron es hecho. Cuando aquí en el Nuevo Testamento dice durmieron, se refiere a la muerte. No dice muerte, dice durmieron en el Señor. Porque ciertamente los que han partido en la fe de Cristo un día se levantarán, resucitarán, ¿no es verdad? Para la gloria de Dios. Ahora Cristo es la primicia de los que durmieron. Bendito sea Jehová. Cristo resucitó el primero para toda la eternidad. Vemos en el Antiguo Testamento que hubo resurrecciones, milagros de este tipo, ciertamente. En el Nuevo Testamento Jesús también obró resurrecciones impactantes, tremendas. Pero todas esas personas que resucitaron, volvieron a morir. Volvieron a morir. Un día llegó y murieron, ¿la verdad? Pero Cristo resucitó para no morir jamás. Y ahí está la gran diferencia de la resurrección de Cristo de las otras resurrecciones. Y Él se convierte en las primicias. En las primicias. Como el almendro, que es el árbol primero que florece en la primavera. Es la primicia. Y esa vara de Aarón nos habla de Cristo en relación a su resurrección. Aleluya. Entonces vemos la muerte de Cristo, ¿no es verdad? Cuando se rasga el velo. Pero vemos ahora en la vara de almendro la resurrección. Bendito sea Jehová. Gloria a Dios. Y ese ha sido y es el mensaje fundamental y trascendental en la iglesia. Que Cristo murió en la cruz por nosotros, pero resucitó al tercer día con poder y gloria. Si nosotros quitáramos esto, ¿no es verdad?, de la Biblia, si quitáramos esto del mensaje del cristianismo, el cristianismo sería una de las tantas religiones sin sentido. Tendríamos un Cristo que sería un buen maestro, un buen consejero, un buen amigo, todo lo que usted quiera, pero no un salvador, no un redentor. Pero como Cristo murió y resucitó, el cristianismo, los cristianos a través de todos los tiempos, se gozan y se alegran en el Señor. Por eso San Pablo decía, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿No es verdad? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Ya no está más. Gloria a Dios. Por eso si hay algo que no debemos nosotros jamás temer, es salir de esta vida o salir de este mundo. Cristo está a las puertas, hermanos. Las señales se están dando. Hace tiempo lo vengo diciendo, porque así lo creo y lo veo a través de la profecía, que sentimos los pasos del Señor llegar. Pronto, pronto viene Cristo. Aleluya. Y cuando Él venga, los muertos en Cristo de todos los tiempos resucitarán. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y así entonces serán llevados al Señor. Pero también nosotros, si nos toca estar en este cuerpo, entonces seremos que transformados. En un abrir y cerrar de ojos. Es un ejemplo que nos pone la Biblia, para que veamos cuán rápido e instantáneo va a ser. Así. Pero antes va a sonar la trompeta. Y esa trompeta no la va a escuchar el mundo. Solo la van a escuchar la iglesia, el pueblo de Dios, ¿no es verdad?
como también el pueblo de Dios escucha la trompeta de Dios a través de su palabra y de su mensaje, pues entonces escuchará la trompeta y cuando suene la trompeta, automáticamente, esto terrenal, este cuerpo mortal, se va a vestir de inmortalidad. Aleluya. Amén. Este cuerpo débil se convertirá en un cuerpo poderoso. Este cuerpo carnal, animal, se va a convertir en un cuerpo espiritual. Así lo enseña 1 Corintios 15. Qué misterio, ¿no? Un cuerpo espiritual. Ahora los hombres cuando hacen estos viajes interplanetarios y van aquí y allá, llevan de todas cosas y cascos y esto y el otro. Nosotros no vamos a necesitar nada. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No vamos a necesitar nada, porque el Señor nos va a transformar en ese momento, aleluya. Y nos va a dar un cuerpo glorioso, precioso, maravilloso, aleluya. Y con ese cuerpo, ¿no es verdad? Vamos a poder ascender y vamos a traspasar el primer cielo, el segundo, para llegar a la misma presencia del Padre, aleluya, para entonces estar con el Señor por siempre y para siempre. Alabado sea Dios, gloria a Jesús. La bendición, el gozo, la alegría y la esperanza que tenemos nosotros no está en este mundo. Este mundo es pasajero y somos viajeros, turistas, y estamos hoy y mañana no estaremos. Y no vamos a encontrar en este mundo lo mejor. Lo mejor no está aquí, lo mejor está allá con el Señor. Pero para estar allá, sin lugar a dudas, tenemos que estar con Él acá. Vivir para Él acá y entonces nos gozaremos con Él allá. Muchas veces el pensamiento de la iglesia es acá, acá, acá. Y reitero, acá no está lo mejor. Acá no está lo mejor. Un poeta dijo que este mundo es un valle de lágrimas y sufrimientos. Y cuando miramos el mundo a través de la historia, hasta el día de hoy, encontramos ¿qué? Dolor, sufrimiento, tristeza, agonía, muerte, falsedad, pecado, maldad, inmoralidad, corrupción, satanismo. Encontramos todo esto en esta vida, en este mundo. Y aunque nosotros ahora, gracias a Dios, hemos sido salvados y no somos de este mundo, pero estamos en el mundo. No significa que somos marcianos, somos hombres y mujeres comunes, pero que tenemos la fe en Cristo y no somos de este mundo. Es decir, hemos salido de la corriente, de la enseñanza, de las prácticas de este mundo, que cada día son más satánicas, diabólicas. Cada vez las tinieblas están más sobre la humanidad y la humanidad las abraza y las quiere. Porque los hombres, dice la palabra de Dios, que amaron más las tinieblas que la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y eso es lo que pasa hoy. Entonces, hermanos, lo mejor no está aquí, lo mejor está allá. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Nadie se asuste, ni tema cuando tenga que partir. Usted cuando entró aquí, abrió aquella puerta y entró. Eso es la muerte. No es más ni nada menos que eso para nosotros. Una puerta que se abre para llegar a la presencia de Dios. ¿Y sabe algo? A cada creyente cuando parte, los ángeles se lo llevan. Bendito sea Dios. Los ángeles se lo llevan. Como aquel Lázaro, que nadie conocía, que era ignorado, despreciado, que estaba a las puertas de aquel rico. Murió el rico, que no quería a Dios. No era porque era rico, porque volcó su vida en otras cosas y abrió sus ojos en el Hades, en el infierno. Pero Lázaro fue llevado por los ángeles. Este trono allí, en el lugar santísimo, es el trono de Dios. Si Dios lo permite, el próximo domingo vamos a culminar y vamos a ver ese trono de la gracia, pero también vamos a ver a través de la Biblia el trono del juicio. Porque no piensen ustedes que no va a haber juicio. Va a haber. Sin lugar a dudas que va a haber. Algunos juicios quizás lleguen en esta vida, pero el juicio de Dios, sin lugar a dudas, no fallará. Y allá en la eternidad también habrá juicio. Lo vamos a ver el próximo domingo. Este tema, estos puntos yo sé que ni se predican ni se hablan en la iglesia, pero es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que va a ocurrir
y para que también vivamos, como dice San Pedro, santa y piamente en estos tiempos. Gloria a Dios. Vivamos para Cristo aquí y nos gozaremos con Él allá. Vamos a cantarle al Señor.